Hola, soy Rodrigo Di Llorio, presidente de la octava edición de las Jornadas de Neurorehabilitación, Inclusión y Discapacidad de Santa Catalina. Este año con la particularidad que va a ser la primera vez que va a ser totalmente de manera virtual por el tema de la pandemia, de ahí el nombre que es Neurorehabilitación y Cuidado de Pacientes Críticos Crónicos en un contexto inesperado. Va a tener dos partes. La primera parte, a partir de hoy van a estar subidas todas las charlas al canal de YouTube y pueden acceder a través de los links que les llegan a su mail. Ahí lo importante es que pueden ver las charlas que quieran, las veces que quieran y pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y sus dudas. También lo pueden hacer vía mail a jornadas@csantacatalina.com.ar. Todas estas preguntas y dudas van a ser preseleccionadas en la semana y el día que va a ser en vivo, la presentación el día 12 de diciembre, los expositores, los que dieron las charlas, van a responder cada una de las dudas. Bueno, sin más, quedan así inaugurada la octava edición de las Jornadas de Neurorehabilitación y quiero aprovechar para agradecer a quienes participaron, a quienes pusieron su empeño, su esfuerzo, tiempo fuera del ámbito laboral para que todo esto fuera posible. Bueno, los espero. Hola, mi nombre es Hernán Pavón, soy el coordinador del Comité de Docencia de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica y el motivo de esta presentación es intentar mostrar el rol de la docencia en nuestra institución durante esta etapa de pandemia. Tuvimos que enfrentarnos a una patología nueva, la COVID-19, en un contexto nuevo para el mundo, el de una pandemia, y debíamos seguir atendiendo a nuestros pacientes sabiendo que la ventana de oportunidad para su mejora es limitada en el tiempo y no puede dilatarse. Sabemos que la COVID-19 es una enfermedad muy particular, con características propias, que si bien el SARS-CoV-2 pertenece a una familia de virus que no es nueva y que incluso ha ocasionado otras epidemias, en este caso hay comportamientos poco predecibles, que muchas veces la evolución del cuadro de un paciente termina estando dada más por la respuesta del organismo que por la virulencia del virus. Y podemos hacer acá un paralelismo, ya que la evolución de lo que podría pasar o podría haber pasado en nuestras clínicas iba a resultar no solo de la potencialidad letal del virus, sino de nuestra capacidad de respuesta hacia él, de cómo nos organizábamos, de cómo nos capacitábamos, de cómo nos preparábamos para hacer frente a una nueva situación. Así que vamos a tratar de mostrar acá cuál fue nuestra actividad desde el punto de vista docente en Santa Catalina para enfrentar esta nueva situación. La actividad docente habitual en Clínica Santa Catalina está compuesta por clases, habitualmente de contenidos relacionados con la neurorehabilitación o sobre patologías específicas que presentan nuestros pacientes. Estas clases se dictan en ateneos semanales, uno por turno en cada sede. Otra actividad que es expresión también académica y que organiza el comité son las tradicionales jornadas de los sábados, ¿sí? Habitualmente una o dos por mes, sábado a la mañana, donde planteamos actualizaciones o distintos temas de neurorehabilitación en las distintas áreas de trabajo en la clínica. A esto se suma también nuestra jornada NID, la jornada de neurorehabilitación, inclusión y discapacidad, que ya este año cumple su octava edición consecutiva. Y se pueden agregar también temas específicos de capacitaciones sobre temas en particular dedicados habitualmente a enfermería. El desafío entonces nuestro fue transformar la docencia en una herramienta para la preparación adecuada del personal de la institución ante la llegada de la pandemia. La tríada didáctica es un modelo pedagógico que está integrado por el alumno, el docente y el contenido a ser enseñado. Teniendo en cuenta este modelo, y si lo analizamos en función de lo que hicimos, surgen algunos aspectos interesantes de ser destacados. Por un lado, en este caso, el alumno era prácticamente todo nuestro personal, tanto médico como no médico, como áreas asistenciales, áreas no profesionales, administrativos. Los docentes no son
no fue fácil definirlo, es decir, fuimos en principio las autoridades de las sedes y los jefes de servicios, pero la realidad es que nadie de nosotros tenía la formación adecuada en cuanto a la información con respecto a esto, como casi nadie en el mundo. Y por un lado, y en relación a esta situación de quiénes eran los docentes, los contenidos a ser enseñados también fueron muy novedosos, y no solo fueron novedosos, sino que además fueron teniendo modificaciones, fueron variando a lo largo de estos meses. Siguiendo con las relaciones que se establecen en la tríada didáctica, existe lo que se llama la transposición didáctica, que es la modificación al saber que hace el docente para poder ser enseñado. Y en este sentido tuvimos que, más allá de filtrar y de hacer una adecuación del contenido para poder ser enseñado, sobre todo, no todo el mundo tenía los mismos conocimientos previos para poder asimilar un tipo de material de tipo biológico y con algunos términos que no siempre son los adecuados o los más fáciles de asimilar. Tuvimos que hacer una vuelta más a este material para que fuera entendido de una forma razonada, ¿sí? Para que la gente supiera por qué hacía las cosas, cuál era la base, cuál era el fundamento de una recomendación específica, por ejemplo, en el uso de elementos de protección personal, ¿sí? Es decir, cada cosa que se enseñó se trató de explicar con un porqué, para que la gente supiera por qué estaba haciendo la cosa y no que simplemente fuera un obedecer o repetir rituales, ¿sí? Sino que tuvieran una explicación que pudiera generar mayor compromiso también. Con respecto al compromiso, justamente el otro elemento importante acá para entender es lo que se llama el contrato didáctico, ¿sí? Que sabemos que son las distintas actitudes que se esperan tanto del alumno como del docente. Y acá es importante entender que no estaba en juego el aprender un conocimiento teórico puro, sino que estaba en juego muchas veces el hacer bien las cosas para evitar enfermar a alguien, para evitar enfermarnos nosotros, y muchas veces esto era la diferencia entre la vida y la muerte para algunas personas. Entonces, es fundamental el compromiso y la situación de poder dedicarle el tiempo y el entendimiento a esta función de aprendizaje para poder lograr un mejor resultado. Una de las cosas que ha ocurrido en este tiempo es que mucha gente ha desconfiado de la ciencia en general, ¿sí? No vamos a poner nombres de políticos ni mucho menos, pero la realidad es que mucha gente ha dicho no leas nada, nadie sabe nada, van y vienen con la información. Lo cierto es que la ciencia no garantiza la verdad ni tiene por qué garantizarla. La ciencia a lo sumo garantiza verdades que son provisorias, ¿sí? Que están sujetas a revisión, que están sujetas a debate. Y lo importante de la ciencia es el método, ¿sí? El método científico, justamente, que tiene sus pasos, sus tiempos, que es riguroso, imprescindiblemente riguroso, pero de ninguna manera garantiza que un conocimiento sea verdadero para siempre, que sea permanente esa veracidad. Y la historia dio muchas veces ejemplo de esto. Lo que ocurre es que ahora estamos viendo en un periodo de tiempo reducido, ¿sí? Recién ahora se cumple un año del primer caso COVID en el mundo, en China. Hemos visto en este año, justamente un proceso donde la ciencia fue y vino, pero que es un proceso habitual para las verdades científicas, con la diferencia de que ahora hemos sido testigos nosotros, cuando en otras situaciones los cambios han llevado generaciones enteras en volver atrás con alguno, en cambiar algún tipo de conocimiento. Una de las preguntas que nos hicimos era qué tipo de contenidos íbamos a transmitir, cuáles eran los contenidos que íbamos a transmitir. La verdad es que tuvimos que leer mucho, buscamos mucho material, buscamos materiales desde sociedades médicas, desde las mejores fuentes bibliográficas, de las más prestigiosas. Casi nadie tenía experiencia, pero bueno, acá en Argentina tuvimos la ventaja de estar un poquito
retrasados en la evolución de la pandemia con respecto al hemisferio norte, y eso nos permitió también aprender de ellos. Lo cierto es que la enfermedad nos tomó a todos, o a casi todos, de cero, y más allá de los roles en la clínica y las especialidades a las que cada uno eligió dedicarse, fuimos adquiriendo una gran cantidad de conocimiento, y esto, acompañado de la experiencia, es lo que nos ha permitido manejar las cosas desde un punto de vista de la atención del paciente y de la seguridad bastante eficiente. Desarrollamos un protocolo específico para la clínica, ¿sí? Hicimos un protocolo de manejo que contempla las situaciones habituales de nuestra institución, que está monitoreado permanentemente, que está actualizado, que se mantiene en vigencia actualmente, y que cada actualización del protocolo implica también una nueva situación de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? De información general y de explicación de los motivos de los cambios o de las adaptaciones que hacemos en el protocolo, ¿sí? Una de las primeras inquietudes que tuvimos y de los miedos que teníamos al principio de la enfermedad fue que se produjera en Argentina un escenario similar al que había pasado en Europa e incluso en Estados Unidos, en donde gran parte de las muertes que se produjeron por COVID habían ocurrido en lugares de larga estancia, que en alguna medida pueden compararse o asimilarse a nuestros centros, así que teníamos que estar preparados ante esa eventualidad. Y que una de las medidas que tomamos fue la de transformar nuestros centros uno de nuestros centros en un centro COVID, ¿sí? Lo transformamos completamente desde el punto de vista de infraestructura, tuvimos que contratar médicos, enfermeros, kinesiólogos respiratorios, hacer las capacitaciones necesarias también en esta situación de generar un nuevo lugar de internación, y fue un lugar que se destinó para nuestros propios pacientes que pudieran contraer la enfermedad, como para pacientes que vinieran de otros lugares, desde la casa, desde domicilios, teniendo en cuenta que, como ocurrió, hubo momentos en donde la disponibilidad de camas no fue la habitual, es decir, hubo necesidad de recurrir a este tipo de centros en una gran parte de estos últimos meses de la pandemia acá en la zona del AMBA, ¿sí? Hicimos muchas capacitaciones también desde el punto de vista de el uso de elementos de protección personal, de las consideraciones epidemiológicas del virus, de las complicaciones clínicas que podía tener. Esto nos llevó también a tener que reexplicar o dar por tierra con algunos preconceptos o con alguna información que no era la adecuada, que muchas veces ocurre con información que proviene de los medios y que no siempre está correcta desde el punto de vista científico. Y la principal, o una de las principales, digamos, objetivos que teníamos en la instrucción es generar confianza, ¿sí? Generar confianza en los sistemas de trabajo y en las formas de trabajo que habíamos diseñado en base a las recomendaciones nacionales e internacionales. Uno de los cambios que tuvo para nosotros esta pandemia, ¿sí? Que generó en nosotros esta pandemia, fue la mirada que tenemos sobre los pacientes, ¿sí? Por eso hago el juego de palabras de la mirada del paciente o al paciente. En realidad tiene que ver con cambiar el foco de dónde ponemos el miedo, ¿sí? Mucha gente reaccionó al principio de esto como con miedo hacia los pacientes, cuando en realidad los pacientes que estaban internados no eran enfermos COVID, y si ingresaba el virus a la clínica iba a ser no a través de un paciente, sino a través de alguno de nosotros o de familiares. Así que tuvimos que, cambiar un poquito esa forma de mirar a los pacientes. Esto fue de la mano de hacer capacitaciones que reforzaran y que
explicaran el correcto uso de los elementos de protección personal y, sobre todo, perder el miedo, que es una forma de mejorar la atención en este tipo de pacientes. Esta enfermedad se le ha catalogado como que es una enfermedad que no discrimina, que no tiene una diferenciación en cuanto a quienes afecta. Más allá de que hay evoluciones que son diferentes en algunos grupos en particular, con algunas comorbilidades o enfermedades preexistentes que hacen que la enfermedad pueda evolucionar peor, se dijo alguna vez que esta enfermedad es democrática. Nosotros lo que hicimos con respecto a ser democrático fue a democratizar el uso del control, al control del uso de los elementos de protección personal, perdón. Lo que hicimos fue armar un grupo de WhatsApp en donde la gente voluntariamente se anotó, juntamos más de 100 personas en este grupo de controladores o de veedores, decíamos nosotros, del uso de elementos de protección personal. En este grupo no había ningún tipo de distinción de rol dentro de la clínica y la función era que a través del chat de WhatsApp se despejaran dudas, se respondieran rápidamente las preguntas que podía haber, se divulgara el conocimiento con videos acerca del uso de elementos de protección personal. Se instruyó también acerca de la mejor forma de corregir a otra persona, ¿sí? Porque este trabajo de educación y de capacitación incidental muchas veces hacía que hubiera que corregir a alguien que jerárquicamente tenía un puesto superior dentro de la clínica, entonces, bueno, hubo que manejarse también explicando cuál era la forma correcta de dirigirse a la gente para poder hacer una corrección con respecto al uso de los elementos de protección personal. La capacitación incidental y el control de este tipo de situación a través de la visión que podíamos tener todos quienes formábamos parte de la clínica, más los controles que se hacían con cámaras, permitió hacer una especie de evaluación en terreno de los contenidos aprendidos en las capacitaciones teóricas. Cuando empezó la pandemia, la OMS la declaró como tal en marzo de este año. Uno de los grandes temores fue que acá en Argentina ocurriera lo que pasaba en España e Italia, ¿sí? La falta de recursos humanos, de equipamiento, de camas de internación. Todo el país se preparó para lo peor. Y de hecho la primera etapa de la cuarentena que tuvimos tuvo básicamente la finalidad de hacer el aprovisionamiento, acumular insumos, hacer adaptaciones de infraestructura para poder no estar o tener la mejor respuesta posible ante un aumento de casos que fuera en forma exponencial, que por suerte no ocurrió. No, digamos, no por suerte, sino por medidas que se tomaron. Nosotros también hicimos una planificación de máxima y en este sentido lo que hicimos fue convocar alumnos de la carrera de medicina con la idea de que pudieran colaborar con nosotros. Se les capacitó, se los capacitó en algunos temas en particular que tenían que ver con controles de signos vitales, con algunos principios sobre la enfermedad y sobre manejo de algunos parámetros de respirador y de situaciones de, sobre todo teniendo en cuenta de querer ayudar y poder colaborar con la tarea que podían hacer médicos y enfermeros. Para esto usamos las instalaciones de la Escuela de Enfermería que tiene Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica, y bueno, por suerte este recurso que formamos no fue necesario utilizarlo, pero está dentro de lo que hicimos como actividad desde el punto de vista docente en relación a esta enfermedad. Una de las cosas que tuvimos que hacer también fue generar actividades de capacitación en función de, por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio, cuyo manejo en esta situación de pandemia también tiene algunas características diferentes de lo habitual, así que se hicieron capacitaciones con respecto a eso. Y por otro lado, lo que hicimos fue mantener nuestra actividad de los días sábados, estas jornadas de sábado a la mañana que les comentaba antes. Lo que hicimos fue manejar los temas
un poco también teniendo en cuenta que el mundo sigue más allá de la pandemia y no solamente tener la vista puesta en la pandemia, sino que desarrollamos otros temas que no tenían nada que ver con la COVID y que generaban, que podían ser de interés para la rehabilitación de nuestros pacientes. Así que la actividad de los días sábados se mantuvo normalmente. Ya como finalización, lo que me gustaría definir un poco, contar un poco, fue cuáles fueron los obstáculos que yo siento que tuvimos en este tiempo. La verdad es que tuvimos algunos obstáculos para esto. Uno de los que yo nombraría en primer lugar es el miedo, ¿sí? El miedo de algunas personas, que a veces puede ser normal ante algo desconocido y tan malo como se lo presenta, pero que para la mayoría de las personas este miedo simplemente es un instante y se sobrepone. Sin embargo, en otros casos el miedo a veces se transforma en una barrera para el aprendizaje y en otros casos, por suerte pocos, es un motivo también de no concurrir a cumplir con las obligaciones. Así que el miedo creo que es un obstáculo en la respuesta que podemos tener. Por otro lado, la diferencia entre información y conocimiento, ¿sí? La información es mucha y el conocimiento no es tanto, y esa diferencia creo que fue amplificada muchas veces por los medios, por la información no científica, por opiniones personales de gente que no siempre está calificada como para poder dar mensajes serios desde el punto de vista científico. Eso creo que también puede haber generado alguna dificultad en el aprendizaje de los contenidos que uno quería transmitir. Por otro lado, los dobles mensajes que a veces reciben algunos de nuestros compañeros, de gente que trabaja en la clínica, en el sentido de que en otros centros se trabaja de otra forma, o hay protocolos diferentes, o no hay protocolos, y la verdad es que a veces esto generó algún tipo de dificultad en tener que explicar más de una vez las cosas, o por eso hacíamos hincapié bastante en el fundamento, en la racionalidad de cada una de las medidas que tomábamos, ¿sí? Y en tener la bibliografía y en tener la base de dónde sacamos determinada medida o por qué se toma determinada decisión con respecto al uso de elementos o de cómo se debe manejar una situación en particular. Con respecto al contrato que decíamos al principio, este contrato didáctico, bueno, no todo el mundo tuvo la dedicación de leer y de estudiar y de dedicar el tiempo necesario a poder hacer efectiva la capacitación y a que se llegue a un aprendizaje efectivo. Puede que haya tenido que ver también con el otro factor que creo que es importante, que es el cansancio, ¿sí? Formamos parte de una sociedad que está cansada y si bien parece estar a la vista algún posible cambio de situación con respecto a la disponibilidad de las vacunas, lo cierto es que todavía creo que nos queda un trecho no menor viviendo bajo este clima de pandemia, y no podemos darnos el lujo de responder en función del cansancio. Así que, ahora sí, para finalizar, lo que quiero es agradecer a todos los que pusieron el cuerpo, a los que trabajaron con nosotros para poder llevar a cabo la actividad docente, para poder transmitir conocimientos, para poder enseñar. Quiero agradecer también a los que recibieron estas capacitaciones y las pusieron en práctica, porque juntos, los que enseñaron y los que aprendieron, ayudaron a que nos cuidemos todos y a que cuidemos a nuestros pacientes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sofía López Madurán, terapista ocupacional de la sede de México de la Clínica Santa Catarina. Voy a hablar sobre accesibilidad e intervenciones para la independencia en el hogar. En un primer momento, haré una breve descripción teórica del tema y luego
hablaré sobre el abordaje de la terapia ocupacional. Sabemos que luego de una lesión neurológica, las características físicas y cognitivas de la persona se ven afectadas, lo que impacta en su desempeño ocupacional y en la forma en que se relaciona con su entorno. Es por ello que parte de nuestro trabajo como terapistas ocupacionales es realizar una valoración del hogar para poder recomendar productos de apoyo o modificaciones ambientales y así la persona se pueda manejar con autonomía con su nueva condición de salud. Para que una persona tenga autonomía, sabemos que el entorno debe cumplir con 3 características: la accesibilidad, la confiabilidad y la seguridad. Al hablar de accesibilidad, tenemos que tener en claro algunos conceptos que son importantes de aclarar y definir para tener una mayor comprensión del tema. Estos conceptos son accesibilidad, cadena de accesibilidad, barreras arquitectónicas, diseño universal y productos de apoyo. La accesibilidad es la característica del urbanismo que permite a cualquier persona la utilización del espacio con la máxima autonomía posible. Brinda integración y equiparación de oportunidades para todos los ciudadanos. El concepto de cadena de accesibilidad deriva de la idea de que la accesibilidad debe ser analizada como una cadena que se vincula entre sí, porque las personas realizamos actividades de manera cotidiana que también se vinculan entre sí. Los 4 atributos que componen la cadena de accesibilidad son el poder llegar, poder pasar, poder aproximarse y poder hacer. Estos 4 atributos deben cumplirse para que el espacio o la situación sean accesibles. Un ejemplo donde la cadena se rompe podría ser un edificio con rampa para el ingreso, pero con un ascensor que no tenga las dimensiones apropiadas para una silla de ruedas. Luego, barreras arquitectónicas son los obstáculos físicos que impiden la libertad de movimiento y la autonomía de cualquier persona. Está demostrado que la capacidad funcional de todos aumenta cuando se eliminan las barreras arquitectónicas. Relacionado a esta última afirmación es el término diseño universal, que fue utilizado por primera vez por el arquitecto Ronald Mace, quien buscaba estimular el desarrollo de productos que sean atractivos y comerciales, y que sean inclusivos, que puedan ser utilizados por cualquier persona. Se definen 7 principios básicos que deben cumplir los productos y entornos para que sean definidos bajo el concepto universal. Estos principios son que sean de uso equitativo, que sean de uso flexible, que sean de uso intuitivo y sencillo, que tengan una tolerancia a errores, que requieran el mínimo esfuerzo físico y que tengan las dimensiones apropiadas para que lo utilice cualquier persona. Un ejemplo de un producto de diseño universal podría ser este lavamanos, que puede ser utilizado tanto para una persona en silla de ruedas como para una persona de pie. Otro concepto es el de productos de apoyo, que lo que buscan es mejorar la calidad de vida y favorecer la independencia de las actividades cotidianas. Son fundamentales en la neurorehabilitación para facilitar la recuperación de la función, compensar los déficits o sustituir los componentes de las actividades que el paciente no puede llevar a cabo. Como dije anteriormente, en nuestros pacientes observamos cómo sus características físicas y cognitivas cambian y cómo impacta esto en su desempeño ocupacional y en cómo se relaciona con el entorno. Me parece importante mencionar el ASIF, ya que nos proporciona una descripción de las situaciones relacionadas con el funcionamiento humano y define en su estructura a los factores contextuales, dividiéndolos en factores ambientales y factores personales. Voy a hacer hincapié en los factores ambientales, que son el ambiente físico, social y actitudinal en que las personas viven y desarrollan su vida. Son totalmente externos a la persona y pueden tener influencias positivas o negativas en el desempeño de la persona como miembro de la sociedad, en su capacidad o en sus estructuras y funciones corporales. A su vez, la CIF organiza los factores ambientales en 2 niveles, que son el nivel individual y el nivel de servicios y sistemas. El nivel individual se refiere al ambiente más inmediato, como es el hogar, el trabajo o la escuela. El nivel de servicios y sistemas son las estructuras sociales o los sistemas
globales de la comunidad, como pueden ser, por ejemplo, el servicio de transporte público o una oficina pública. La CIF define discapacidad como el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales y factores externos, que representan las circunstancias en que la persona vive. Es así como los distintos ambientes pueden tener efectos diferentes en cada individuo. Un entorno con barreras o sin facilitadores restringirá el desempeño de la persona. En cambio, otros entornos pueden incrementarlo. Se produjo un cambio de paradigma al poner la carencia de accesibilidad como un problema para el desempeño. Esto resultó un cambio histórico. Hoy en día se observan los problemas relacionados al ambiente y se apunta a que todos los miembros de la comunidad puedan hacer uso del entorno. El ambiente es un determinante del funcionamiento de las personas con discapacidad, tanto como lo son sus propios déficits. Desde terapia ocupacional, es importante realizar la valoración del desempeño y del impacto que tiene el contexto sobre la actividad y la participación. En cuanto a legislación que en la Argentina contempla la accesibilidad, podemos mencionar que en el año 1981 se creó el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. En 1994 se dictó la Ley 24.314, la Ley de Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida. Esta ley regula la accesibilidad al medio físico, define accesibilidad y define barreras arquitectónicas. En el año 2008 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que representó un hito en nuestra historia legislativa y social, ya que dejó plasmada la perspectiva misma de las personas con discapacidad y además enuncia a la accesibilidad como un derecho. La terapia ocupacional tiene como objetivo principal habilitar a las personas para que se comprometan, participen y tomen posesión de sus ocupaciones y de sus roles. Esas ocupaciones tienen lugar dentro de un entorno físico y social situado en un contexto, que como mencionamos puede actuar como facilitador o como barrera del desempeño. Es por eso que luego de una lesión neurológica se hace fundamental la realización de adaptaciones en la vivienda y en el entorno para hacerlos accesibles, y así favorecer la participación en esas ocupaciones. Para poder intervenir en el ambiente físico, debemos realizar una evaluación del hogar y de las barreras arquitectónicas, y así poder seleccionar productos de apoyo necesarios y recomendar modificaciones en el ambiente. Por medio de la evaluación del hogar, realizamos una valoración de la vivienda para observar barreras arquitectónicas que pudieran impedir el acceso o el desarrollo de las actividades de la vida diaria en el hogar. Evaluamos las necesidades y demandas teniendo en cuenta los factores tanto personales como ambientales. ¿Cuándo hacemos una evaluación del hogar? Cuando el paciente ingresa al servicio de terapia ocupacional, en la evaluación inicial se realiza un breve cuestionario sobre cómo es el contexto. De esta manera tendremos información sobre con quién vive la persona y sobre su red de familiares y amigos. Además, nos brinda información sobre el tipo de vivienda y nos alerta en caso de que la vivienda sea por escalera. Así iremos abordando un poco este tema de a poco durante el tratamiento. Luego, cuando empezamos a trabajar el alta y antes de la prescripción de la silla de ruedas, realizamos una evaluación del hogar y de barreras arquitectónicas más exhaustiva. ¿Cómo lo hacemos? Entregamos al familiar un cuestionario que completará con datos específicos, como por ejemplo las medidas del ancho de las puertas, alturas del inodoro. Además, solicitamos que nos proporcionen un dibujo de la distribución de la casa y fotos de lugares de paso, acceso y baño. Una vez que contamos con toda la información, estudiamos la respuesta junto con el paciente y el familiar para sacarnos dudas y para pensar en mejores alternativas de modificaciones del ambiente. Algunas de las cosas que tenemos en cuenta al momento de la evaluación son cómo es el tipo de vivienda, si es casa o departamento,
los anchos de las puertas y medidas del ascensor. Si al llegar en vehículo desciende en la calle o en un garage, si tiene escalones al ingreso del edificio. En el interior indagamos sobre si existen desniveles, sobre los anchos de las puertas, el material del piso, si tiene alfombras, la altura de la cama, si hay velador en la habitación y dónde guarda el paciente su ropa. También preguntamos por la distribución del mobiliario. Del baño, evaluamos el ancho de la puerta, hacia dónde abre, solicitamos que nos proporcionen un gráfico con la distribución del sanitario, solicitamos información sobre la altura del inodoro, si la pileta es con pie o si tiene un mueble por debajo. Si existe la posibilidad de colocar barrales cerca del inodoro, si tiene bañera o ducha, si tiene duchador y antideslizante. En la cocina, evaluamos la altura de las mesadas, alacenas y heladera. En cuanto al exterior de la vivienda, solicitamos información sobre si el paciente habitualmente utiliza este espacio y cómo es el acceso. Luego de recabar toda la información, tenemos en cuenta algunos conceptos para pensar y realizar la intervención en el ambiente. Como dije anteriormente, el foco lo pondremos en los factores personales. Pensaremos en el nivel de dependencia de la persona y en qué actividades podrían participar y tienen interés en realizar, para recomendar las modificaciones en el ambiente o los productos de apoyo. Los objetivos van a ser diferentes dependiendo de las características personales. Cuando sabemos que la persona es totalmente dependiente, el foco estará puesto en su cuidador principal y en cómo hacer para facilitar su trabajo. Como por ejemplo, indicando una cama ortopédica con elevación de altura para facilitar la higiene y las transferencias. Si la persona es semidependiente, se buscarán intervenciones que favorezcan la independencia y lo mismo si la persona es independiente. Pensaremos en la facilidad y en la practicidad. Buscaremos adaptar la casa lo máximo posible para que pueda desenvolverse de manera autónoma en el hogar. Siempre haremos hincapié en la seguridad de la persona y también de su cuidador principal. Tendremos como objetivo principal que el ambiente sea facilitador, teniendo en cuenta que el ambiente es determinante para el funcionamiento de las personas, tanto como sus propios déficits. Al pensar en la vuelta a casa, no pensaremos simplemente en las actividades básicas, como son el uso del baño y la alimentación, sino también tendremos en cuenta las actividades de tiempo libre o de interés que la persona solía realizar en el hogar. Más allá de que por lo general, tanto el paciente como el familiar no lo creen esencial en un primer momento, y usualmente son actividades que suelen posponer, indagamos al respecto y realizamos una breve sugerencia. Al pensar en las recomendaciones, tenemos en cuenta tanto al paciente como al familiar para involucrarlo en las decisiones y juntos encontrar las sugerencias que mejor se adapten a su contexto. Porque en definitiva, son ellos mismos quienes vivirán en esa casa y serán los usuarios principales. Tendremos en cuenta que las recomendaciones deben tomarse con cautela para no invadir el espacio personal. Además, es necesario hacer una buena valoración de las necesidades y demandas. Aquí menciono algunas cuestiones a tener en cuenta que han demostrado ser fundamentales en el momento de recomendar los productos de apoyo y las modificaciones. La adaptación es dinámica. Es importante acompañar el proceso evolutivo del paciente e ir cambiando el producto de apoyo según su necesidad. Debemos brindar un número adecuado de productos de apoyo, teniendo en cuenta el no sobreadaptar y, como mencioné previamente, hacer partícipe al paciente y al familiar en la elección, ya que no todas las personas aceptan todos los productos de apoyo. En cuanto a la gestión de expectativas de recuperación, debemos pensar que en los primeros momentos del tratamiento, por lo general, el paciente no suele ser objetivo sobre su evolución. Es por eso que hay que gestionar de manera adecuada las expectativas de recuperación para que no se produzca un rechazo de los productos de apoyo o del tratamiento de terapia ocupacional. Al recomendar productos de apoyo,
Debemos tener en cuenta los déficits físicos y cognitivos y entrenar al paciente en la necesidad de realizar revisiones periódicas para evitar úlceras por presión o heridas por cizallamiento. La facilidad en la colocación, manipulación y limpieza le brindará al paciente autonomía. El aspecto económico es algo a tener en cuenta a la hora de prescribir un producto de apoyo y recomendar las modificaciones, ya que las prepagas y obras sociales no cubren todas las prescripciones. Son muchos los productos de apoyo y las recomendaciones que existen. Y más allá de que debemos evaluar cada situación en particular, teniendo en cuenta el contexto y las características de la persona, voy a mencionar algunas pautas generales para cada ambiente de la casa. En cuanto al acceso, podemos recomendar la instalación de rampas desmontables, que son de gran ayuda para evitar grandes obras cuando encontramos escalones en la entrada. O la colocación de barrales en las escaleras. Los medios alternativos de elevación, como puede ser un elevador hidráulico, lo utilizaremos como último recurso. En caso de que el ascensor sea muy angosto, indicamos junto con la silla de ruedas unas ruedas viajeras para reemplazarlas por las traseras en el momento de entrar al ascensor y así lograr que la silla sea más angosta. En el interior de la vivienda, indicamos como primer lugar que las áreas para comer, dormir y de aseo estén en un mismo piso. Una recomendación general para todos los ambientes de la casa es mantener el espacio y los elementos ordenados. Organizar simplifica el espacio y facilita el momento de realizar una tarea. Es importante ubicar los elementos de manera que puedan ser retirados y colocados fácilmente desde la posición sedente. Recomendamos evitar alfombras y cables en el piso y que la iluminación sea similar en toda la casa. Idealmente, que las ventanas sean fáciles de abrir y con protección en caso de que sea necesario. Los enchufes, interruptores de luz, llaves de paso, portero eléctrico, deben ser de fácil manipulación y estar al alcance, al igual que el teléfono y el termostato. Recomendamos organizar el mobiliario de manera que haya 90 centímetros de espacio libre entre los muebles y que permita el radio de giro de la silla de ruedas. En el dormitorio, en caso de que la cama sea baja, se puede recomendar elevarla con unos tacos de madera para facilitar la transferencia. De la misma manera, estos tacos pueden ser utilizados para la mesa del comedor y para acercarse con la silla de ruedas. Recomendamos organizar tanto la ropa del paciente como los objetos de uso cotidiano y tenerlos a mano, utilizando canastos, cajones y estantes al alcance. Si las puertas en el interior son muy angostas, podemos recomendar cambiarlas por puertas corredizas o puertas tipo granero. Por lo general, tratamos de evitar las puertas plegables porque quitan ancho de paso. Además, recomendamos manijas que sean de fácil accionar. En el baño, recomendamos la instalación de un espejo bajo o con una inclinación de 10 grados. El lavamanos que sea sin pie y colocar un mueble bajo o con estantes y cajones para guardar los elementos de higiene de alcance. Para indicar la silla de baño, tenemos en cuenta la estabilidad del paciente para la transferencia durante la actividad de ducha. Si el baño es amplio y tiene bañera, una solución sencilla es la indicación de una silla banco de transferencias para poder realizar la transferencia más segura y no tener que cortar la bañera. Otra alternativa podría ser recomendar realizar la actividad sentado fuera de la bañera con un duchador manual. Algunas veces, la misma silla de baño nos puede servir como elevador de inodoro, siempre teniendo en cuenta la altura del inodoro. Recomendamos la instalación de un Vidematic para evitar tener que hacer la transferencia al video. Solemos recomendar barrales para sentarse y levantarse del inodoro, para ingresar a la ducha y en caso de que realice la actividad de aseo personal de pie, un barral al costado del lavatorio. Existen barrales fijos o rebatibles.
Debemos tener en cuenta el material de la pared para la colocación del barral. Hacemos hincapié en la importancia de la instalación y del uso de los barrales, y que por seguridad los toalleros, jaboneras, lavatorios y otros elementos del baño no están preparados para soportar el peso de la persona. Es fundamental la colocación de alfombras antideslizantes. En cuanto a la cocina, es determinante maximizar el espacio de alcance horizontal y vertical. La mesada debe tener una superficie amplia e idealmente sin armarios por debajo o con armarios extraíbles para que la persona pueda acceder con la silla de ruedas. Los armarios y cajones deben permitir que la persona pueda acceder a todas las herramientas de trabajo. Idealmente, los enchufes colocados sobre la mesada facilitan el acceso desde la silla de ruedas. El uso de electrodomésticos simplifica muchas tareas, como por ejemplo el uso de cafetera, pava eléctrica, horno eléctrico o tostadora. Los anafres eléctricos y las cocinas de vitrocerámica pueden evitar incendios y otros peligros derivados al uso del gas. Además, indican las zonas calientes para evitar quemaduras. Tanto la heladera como el microondas no deberían estar a una altura superior del alcance de la persona. Las canillas más fáciles de usar son las monocomando o algunas con manguera extraíble. Existe una amplia variedad de productos de apoyo que facilitan la actividad de cocina, como por ejemplo abrelatas eléctricos, soportes para sartenes, cacerolas o platos adaptados. En los armarios profundos es útil colocar un estante giratorio o con plataforma deslizante que permite manipular los objetos que están más detrás. El horno debería tener una apertura a la altura de los ojos para poder ver el contenido y así evitar derrames. E idealmente que tenga un carro extraíble. Hoy en día, las llamadas casas inteligentes pueden resultar de utilidad para personas con movilidad reducida. Afortunadamente, el desarrollo tecnológico ha permitido que los dispositivos domóticos sean más accesibles y se encuentren en el mercado con más facilidad. Algunos de los recursos que más frecuentemente se utilizan para aumentar la autonomía de las personas con movilidad reducida son el control de climatización, la iluminación, el control de riego o las persianas motorizadas. En cuanto a la seguridad, se utilizan el control de detección de humo, de inundaciones y la seguridad por vigilancia. Con respecto al uso de electrodomésticos, actualmente existen electrodomésticos como lavavajillas o lavarropas con inicio, apagado y programación remota. Heladeras con función de enfriamiento rápido o con función de vacaciones. Heladeras que sugieren menú en base a los alimentos almacenados o que también arman la lista de compras. Debemos tener en cuenta que la domótica brinda a la persona con movilidad reducida facilidad, simplicidad en el desempeño de las actividades de la vida diaria y accesibilidad. A la vez, demanda un costo económico y dificultad para el entrenamiento y el desempeño de las personas que tienen déficit cognitivo. Para finalizar, está demostrado que el impacto de las modificaciones del ambiente tiene un efecto positivo en la autovaloración del desempeño diario, especialmente en reducir el nivel de dificultad de las tareas y aumentar la seguridad de la persona. A modo de conclusión, elegí esta frase: la accesibilidad habilita, ya que es condición para hacer, formarse, interrelacionarse, cultivarse y poder constituirse en sujeto activo y participativo. Creo que debemos brindarle a nuestros pacientes las herramientas para poder volver a ser sujetos activos en su hogar y en la sociedad luego de la internación, porque sin duda no hay nada mejor que casa.
Hola, mi nombre es Mariana Andrea Fadón, soy fonoaudióloga de la Clínica Santa Catalina de la sede de Venezuela y voy a hablar sobre sonidos deglutorios, ausculta cervical con la utilización de sonar Doppler. Hace un año comenzamos a probar un método de ausculta cervical que es el sonar Doppler, que consta de un Doppler portátil, una placa de sonido y el software que es de Deglutisom, de la empresa Ingenfono, Ingeniería y Fonoaudiología Integradas. Es una empresa brasilera y que está constituida por 2 ingenieros electrónicos y la doctora en fonoaudiología, Sampaio Santos. Bueno, vamos a contar un poquito las ventajas de su uso. Permite evaluar la competencia de la funcionalidad de la fase faríngea a partir de un método no invasivo, requiere mínima colaboración por parte del paciente, es un complemento diagnóstico que puede utilizarse como evaluación de bedside, puede utilizarse como herramienta terapéutica y de seguimiento, y es un recurso viable como, en situaciones como las actuales, hay dificultad para la realización de una videodeglución, ya que los pacientes tienen que realizarla fuera de la institución. Bien. Antes de empezar a hablar de la fase faríngea, vamos a recordar que la etapa de la deglución consta de 4 fases o etapas, como bien dije antes. La preparatoria oral, la oral propiamente dicha, la fase faríngea y la fase esofágica. Tanto la preparatoria oral como la oral propiamente dicha son fases voluntarias. La fase faríngea y la fase esofágica son fases involuntarias o reflejas. Bien, en la fase faríngea lo que se produce es durante la deglución una inhibición en la funcionalidad respiratoria en lo que llamamos encrucijada aerodigestiva, a fin de proteger e inhibir el pasaje de alimento hacia la vía aérea. Bien, esta fase se inicia a partir de el reflejo peristáltico que se desencadena a nivel de las fauces y que va a traer como consecuencia otros movimientos que son, a saber, elevación anterosuperior del hueso hioides y la laringe, descenso de la epiglotis, cierre velofaringio y de la válvula laringea, ya sea las cuerdas vocales verdaderas y las falsas. Ahora lo vamos a ver en esta secuencia. Bien. Toda esta concatenación de movimientos que desencadena esta fase genera ruido que va a ser estudiado en lo que se dio a llamar ausculta cervical. La ausculta cervical tiene su origen a partir de los avances en estudios que se hicieron tanto en el área cardiovascular como en la respiratoria. Hubo avances importantes en lo que se refiere a la acústica y permitió tener registros sobre ellos. El desarrollo de la ausculta cervical empieza a fines de los 80 y se desarrolla mucho más a mediados de los 90. Esta se puede llevar a cabo en forma directa o en forma digital. En forma directa es con el estetoscopio convencional, el medio de recepción es a partir de la percepción auditiva, requiere buen entrenamiento auditivo y es de menor confiabilidad. En cuanto a la forma digital, puede ser en estetoscopio electrónico, micrófono o Doppler. El medio de captación es a través de la percepción auditiva y visual. ¿Por qué visual? Porque permite captar esas ondas sonoras en gráficos con características acústicas. Esto, al ser registrado, nos da una mayor confiabilidad. Bien, ahora vamos a explicar un poquito cómo es la onda sonora de la deglución registrada por el sonar Doppler. Tenemos una intensidad inicial y una frecuencia inicial
comienza con el inicio de la deglución. Una frecuencia de primer pico que estaría dado por el ascenso laringio, una frecuencia de segundo pico que estaría dado por la apertura del cricofaringio, para luego terminar en una intensidad final que va a ir decreciendo y que se va a caracterizar con la apertura de la glotis. El intervalo entre la intensidad inicial y la intensidad final va a ser el tiempo que se va a calcular. Los valores están baremados, ya sea por edades, bebés, niños, adultos y adultos mayores. Tanto la frecuencia como la intensidad y el tiempo. Bien. Acá vamos a explicar cómo es este procedimiento. Acá vemos cómo nos posicionamos frente al paciente, cómo está colocado. El paciente está frente a la pantalla para que pueda visualizar cómodamente mientras realiza la deglución. La ubicación para escuchar bien del sonar Doppler tiene que estar en la cara anterior lateral del cartílago tiroides. Si el paciente requiere de asistencia, quien lo asista va a estar del lado contralateral al evaluador. Bueno, ponemos los datos filiales del paciente, también ponemos la patología que presenta, con qué vamos a darle, si es líquido, semisólido, sólido, y la cantidad, que va a estar registrada en mililitros. Una vez que completamos eso, ¿sí? Cliqueamos aquí donde se ve apenas un punto donde dice récord, que inmediatamente va a abrirse esta ventana, que vamos a volver a cliquear donde tenemos acá la flechita y se inicia la grabación. Ahí le están asistiendo, recién empieza con una primera deglución. Ahí aparece segunda. Tercera. Una más. Cuarta. Una vez que pensamos que ya es suficiente, cliqueamos Stop y vamos a empezar a poner play para escucharlo junto con el paciente. Ya, no entiendo. Muy bien. Esto después se analiza y aparecen los valores de frecuencia, intensidad y un tiempo promedio. Ahora les voy a mostrar dos casos. Este primer caso es un paciente con esquizofrenia paranoide que presenta una lesión por herida de arma blanca en la región anterior del cuello, ¿sí? Se lesiona parte de la tráquea y cara anterolateral del esófago. Bien, es un paciente que vino traqueostomizado, obviamente, y que se le realiza un blue test. El blue test modificado, el líquido se tiene que suspender porque se aspiraba y empezamos a trabajar evaluándolo con este sistema.
Acá, por lo que vemos, hay muchísimo ruido si lo comparamos con el que escuchamos anteriormente, que era un ruido más claro. De hecho, ahora voy a aclararles que hay una clasificación, hay 3 tipos de sonidos, es el lub-dub, el flashing y el popping. El lub-dub es un sonido globoso, el flashing da indicios de presencia de secreción y el popping es como estar tostando palomitas de maíz. Si queremos ubicar este tipo de ruido que escuchamos, podríamos inclinarnos más al último, bien patológico, ¿sí? Muy áspero, mucho movimiento, mucha desorganización, logra 2 tragos en medio de muchísimo ruido. Acá, estos que ustedes ven ahí y estos acá, son lo que llamamos tragos fraccionados, es una ingesta que no logra completar y que tiene que tragar varias veces para sentir que completa. Y posteriormente lo que tenemos y que se escucha también, esto aquí es tos. Nosotros después, rehabilitación mediante, volvimos a evaluar para hacer el seguimiento. Como verán, ya desde lo visual vemos que hay mayor limpieza, mayor orden, no hay tos, no hay tampoco trago fraccionado, como en este caso, y el sonido es distinto, es más cercano al menos patológico, que es el lub-dub. Bien, ese mismo momento, en que posteriormente a la evaluación con semisólidos, probamos líquidos. Bueno, como verán, acá lo logra en forma tardía, en el momento que lo logra es muy pequeña la frecuencia y después hay 2 señales más muy débiles. Vamos a ver brevemente la videodeglución que se hizo posteriormente. Primero con semisólidos. Vemos que queda acá un resto, porque podemos pensar también que hay una brida cicatrizal en esa zona que dificulta también la apertura del cricofaringeo. No se evidencia aspiración ni penetración con semisólidos. Ahí. Ahora vamos a ver con líquidos. En tragos sucesivos ya empezamos a ver signo de penetración y ya van a ver aspiración.
franca. Bien, vamos al siguiente paciente. Este es un paciente con polineuropatía del paciente crítico, ya estaba decanulado, presentaba mucho temor para la ingesta oral. Estaba siendo tratado por una colega en el que, entre los ejercicios que recibía, era realizar con alimento la maniobra supraglótica. La maniobra supraglótica es una maniobra de apnea voluntaria durante la ingesta que asegura el cierre glótico de las cuerdas vocales, ¿verdad? Bien, entonces, esa misma maniobra la probamos con el Doppler. Obviamente se le explica previamente en qué consiste el estudio. Bien. El paciente se le explica que tiene valores óptimos, un buen ascenso, y le sugerimos hacer lo mismo, pero sin la maniobra. Sin la maniobra supraglótica, ¿verdad? Bien, lo que podemos observar acá que el paciente comprendió en qué consistía y entendió lo que era tragar con más fuerza. Lo pudo comprender inmediatamente, lo pudo realizar y él pudo visualizar que era posible esto, ¿sí? Bien. Entonces, como conclusión, sumadas las ventajas citadas en el inicio, vamos a agregar lo siguiente. Puede repetirse cuantas veces sea necesaria, permite la realización de un screening rápido, es un indicador que afianza los resultados clínicos. Hasta el momento hemos podido comprobar cierta concordancia con estudios objetivos, tales como FES y videodeglución, y que estamos continuando en un camino de investigación de este recurso innovador en la evaluación y tratamiento fonoaudiológico que hemos visto que permite, a través del biofeedback, hacer un recorte en los tiempos de la rehabilitación del paciente. Bueno, les agradezco su atención, dejo la dirección de mail por si quieren saber más sobre
sobre lo expuesto o requieren de bibliografía, que estoy a su disposición de dárselas. Gracias. Hola, buen día. Soy el doctor Orlando Aliaga, neurólogo del Centro Médico Amenábar. En principio me gustaría agradecer la invitación a la jornada y en el día de hoy voy a hablar sobre el efecto de las diferentes intervenciones farmacológicas sobre la neuroplasticidad. De manera introductoria hablaré en principio acerca de los mecanismos básicos de neuroplasticidad, de las técnicas básicas de estimulación cerebral no invasiva y en el final de la charla sobre los fármacos relacionados con los fenómenos de plasticidad neuronal. Para iniciar la charla voy a recordar algunos conceptos básicos sobre neuroplasticidad y de estimulación cerebral no invasiva como herramienta fundamental para el estudio de diferentes fármacos y de cómo, empleando diferentes protocolos llamados paradigmas de estimulación, se podría inducir plasticidad neuronal. Hay poca claridad sobre el origen histórico de la palabra y tampoco se conocen en totalidad sus procesos fisiológicos concretos. Y no existe una terminología unificada. Sin embargo, se podría definir a la neuroplasticidad como la capacidad biológica inherente y dinámica que tiene el sistema nervioso para modificar procesos básicos de su estructura y función, como mecanismo de adaptación a variaciones del entorno, tanto fisiológicas como patológicas. Siguiendo a Ismail y colaboradores, podríamos hablar de tres tipos de neuroplasticidad. La del desarrollo, en la que se generan estructuras del cerebro durante la vida embrionaria. La adaptativa, que es la dependiente de la experiencia y es básica para las funciones como el aprendizaje y la memoria. Y la reactiva, en la cual se intenta compensar la pérdida de la función tras las diferentes lesiones. Después de una lesión cerebral adquirida, los fenómenos biológicos de plasticidad se activan, provocando cambios en las diferentes estructuras cerebrales. Desde el punto de vista estructural, engloban desde cambios moleculares hasta extensas modificaciones de las redes neurales. Los mecanismos más relevantes de plasticidad son la sinaptogénesis reactiva, que consiste en el crecimiento de terminaciones dendríticas guiadas por proteínas, como la laminina o la integrina, entre otras, logrando nuevas interconexiones sinápticas. Estas ramificaciones pueden ser adaptativas o maladaptativas y el rol en la recuperación del daño cerebral aún es incierto. Otro fenómeno, el de la supersensibilidad por denervación, en la cual la respuesta neuronal aumenta por disminución de sus aferencias. En este caso, este aumento se debe a una mayor sensibilidad de los receptores de membrana con su neurotransmisor, o por un aumento del número de receptores. La transmisión por difusión sináptica. Este mecanismo se ha demostrado en pacientes con infarto cerebral después de la destrucción de las vías dopaminérgicas, donde existe incremento en la regulación de los receptores de membrana. El fenómeno de desenmascaramiento, en el cual las conexiones neurales en reposo están inhibidas en el estado normal. Después de una lesión cerebral se desenmascaran. Compensación conductual, un término en el que se pueden desarrollar nuevas combinaciones de conductas. Un paciente puede usar diferentes grupos de músculos u otras estrategias cognitivas. Factores tróficos, que son diferentes moléculas que están relacionadas con la recuperación del daño cerebral, ¿sí? Entre ellas están el factor neurotrófico derivado del cerebro, las neurotrofinas y las integrinas, entre otras moléculas. Las sinapsinas y neurotransmisores son proteínas que aglutinan vesículas sinápticas, que contienen justamente a las neurotransmisores y por intermedio de segundos mensajeros desencadenan eventos intracelulares, generando modificaciones en la expresión genética. La regeneración de fibras, que ocurre principalmente en el sistema nervioso periférico, donde las células de Schwann facilitan la liberación de factores de crecimiento. El fenómeno de diasquisis o de inhibición, que se define como una alteración en la función y metabolismo de áreas distantes al foco lesional, debido a una interrupción de las vías aferentes hacia estas áreas. Y por último, la potenciación a largo plazo, que involucra la plasticidad sináptica
y ha centrado su campo de investigación en la transmisión excitatoria mediada por glutamato y su respectivo receptor. Este último mecanismo será abordado con más detalle más adelante. En esta diapositiva puse algunos ejemplos de los mecanismos de neuroplasticidad. En la figura se observa que tras la pérdida de la función ocasionada por la interrupción de la actividad en las redes neurales, las vías silenciosas se desenmascaran, restableciendo la conexión neuronal. En este ejemplo de sinaptogénesis reactiva, las partes terminales de la fibra lesionada degeneran y las fibras nerviosas adyacentes al reconocer el daño responden mediante el desarrollo de brotes o ramas de axones intactos. En esta imagen de resonancia magnética vemos un infarto de la arteria cerebral media derecha y en los estudios funcionales, en este caso una tomografía por emisión de positrones, se muestra un marcado hipometabolismo en el hemisferio cerebral derecho y en el hemisferio cerebroso izquierdo, determinando así el fenómeno de diasquisis cruzada. Este esquema, publicado en la revista Brain en el año 2011, es interesante porque propone un panorama conceptual de la relación entre los diferentes fenotipos clínicos, como el traumatismo de cráneo, los accidentes cerebrovasculares o los diferentes trastornos mentales o adictivos, las alteraciones del desarrollo y la neurodegeneración y envejecimiento, así como de la neuroplasticidad y sus diferentes niveles y la relación con las intervenciones terapéuticas, como la estimulación cerebral no invasiva y la farmacología, y su relación con las diferentes evaluaciones funcionales pronósticas. Haré una breve introducción sobre la estimulación cerebral no invasiva. Es una técnica novedosa basada en la aplicación de corriente eléctrica o magnética sobre el cráneo. Las dos más usadas con fines terapéuticos son la estimulación magnética transcraniana y la estimulación transcraniana con corriente directa. Estas técnicas seguras y bien toleradas y que tienen como objetivo modular la respuesta cerebral y así favorecer la neuroplasticidad. Con respecto a la estimulación magnética transcraniana, se genera un campo magnético que provoca un cambio en la corriente eléctrica cerebral. Esto genera un potencial evocado, en este caso motor, y que se puede registrar por electromiografía convencional. Según la frecuencia de la estimulación magnética transcraniana repetitiva, se puede aumentar o disminuir la excitabilidad neuronal. Por otro lado, la estimulación transcraniana de corriente directa genera un cambio en el potencial de membrana cortical, llevando a una estimulación o a una disminución de la excitabilidad. El estímulo puede ser constante o puede tener un patrón oscilante de corriente. El fenómeno de potenciación a largo plazo es un tipo de plasticidad sináptica ampliamente aceptada como un modelo de estabilización de sinapsis en procesos como el desarrollo del sistema nervioso central y el fenómeno de aprendizaje y memoria. Ha sido definida convencionalmente como la estimulación aferente de alta frecuencia, la cual es capaz de despolarizar la célula postsináptica dañada, a través de la activación de receptores de glutamato con resultante entrada de calcio hacia la neurona. Esta intensa ráfaga de estimulación deja algunas sinapsis potenciadas por minutos, días o semanas. Este evento induce la activación de diferentes sistemas moleculares de señalamiento intracelular, que son potenciados por diferentes neurotrofinas, y así asegurar el mantenimiento de sinapsis preferentes. En la tabla 2 vemos en forma resumida los principales mecanismos moleculares implicados en los procesos de neuroplasticidad, desde señales procedentes de la glía dañada, la proliferación de las células madre, hasta la activación de diferentes neurotransmisores, moduladores como el sistema excitatorio mediado por glutamato, el sistema GABAérgico, el colinérgico y el serotoninérgico. Las diferentes técnicas de estimulación cerebral no invasiva han mostrado ser capaces entonces de modificar el estado de excitabilidad cortical de forma focal y no invasiva, favoreciendo así guiando la plasticidad neuronal. Esta propiedad está fundamentada en los mecanismos similares a la potenciación de largo plazo. En resumen, podemos decir que el potencial de inducir neuroplasticidad por las diferentes técnicas de estimulación cerebral no invasiva como una herramienta fundamental para probar su eficacia y la influencia de la modulación farmacológica son las bases del efecto de las diferentes drogas que voy a describir en las siguientes diapositivas.
Drogas que modifican los fenómenos de neuroplasticidad. Están involucrados diferentes neurotransmisores y sistemas. Tienen la capacidad de modificar la dirección de la plasticidad a lo que se denomina plasticidad inducida. Y el impacto de la neuromodulación no se restringe a un solo tipo de receptor, como se sabe, por lo que el efecto neto no siempre es fácil de predecir. Y como había aclarado previamente, las diferentes intervenciones farmacológicas realizadas en humanos han sido asociadas a diferentes protocolos de estimulación cerebral no invasiva. Entre los principales sistemas involucrados tenemos al sistema glutamatérgico como el principal actor en los fenómenos de neuroplasticidad. Entre las principales drogas está la memantina, uno de los principales fármacos para tratar la demencia, siendo un antagonista competitivo de los receptores de NMDA que ha demostrado favorecer la plasticidad cerebral. Tenemos el sistema GABAérgico como un grupo principal a las benzodiazepinas, en este caso el diazepam, como principal protagonista, y el baclofeno siendo un agonista GABA de tipo B. Ambos tienen un efecto supresor con respecto a la neuroplasticidad. Los canales iónicos, especialmente los antiepilépticos bloqueantes de los canales de sodio, como la lamotrigina, carbamazepina, la fenitoína y el fenorbital, los cuales tienen un efecto negativo sobre la neuroplasticidad. Los bloqueantes de los canales de calcio, como por ejemplo la flunaricina o nimodipina, tienen un efecto supresor. Con respecto al sistema dopaminérgico, se sabe que hay efectos heterogéneos dependiendo de la dosis de levodopa. El sistema colinérgico, por interacción de su receptor muscarínico y nicotínico, por ejemplo el vibrideno, droga usada para los síntomas parkinsonianos, puede producir una reducción de la neuroplasticidad. Con respecto al sistema serotoninérgico, es decir, los inhibidores de la recaptación de serotonina, tiene un efecto controvertido en realidad, aunque algunos autores lo consideran útiles para promover la recuperación neuronal y la plasticidad cerebral, especialmente en pacientes con ataque cerebrovascular. Aunque una revisión de Cochrane realizada en el año 2019 no encontró evidencia fiable para su uso en forma habitual, para promover la recuperación en estos pacientes. Y por último, el sistema adrenérgico, donde las anfetaminas derivadas de la efedrina tienen un efecto inductor sobre la neuroplasticidad, mientras que el metilfenidato, droga usada para los trastornos de hiperactividad con déficit de la atención en niños y adultos, tiene un efecto modesto, probablemente por su corta vida media. En esta diapositiva vemos una tabla, un panorama general de los efectos farmacológicos agudos sobre la plasticidad inducida por la estimulación en la corteza humana. Vemos el efecto neto de las benzodiazepinas, en este caso el lorazepam y el diazepam, además del baclofeno, por los diferentes protocolos de estimulación cerebral no invasiva son de inhibición. Lo mismo ocurre con los inhibidores de los canales de sodio, como la lamotrigina o la carbamazepina. Los efectos moduladores de la levodopa son complejos, ya que tiene un efecto dual, dependiendo de la dosis y del protocolo de estimulación. Es decir, promueven la neuroplasticidad a dosis de 100 miligramos por día y son inhibitorias dosis de 25 y de 100 miligramos día. El ropinirol tiene un efecto inhibitorio. El haloperidol, un antipsicótico típico, tiene efectos supresores de la neuroplasticidad. Las anfetaminas, por el contrario, tienen un efecto positivo. Los antagonistas beta-adrenérgicos, como el propanolol o el prazosin, tienen un efecto neto inhibitorio de la plasticidad neuronal. Vemos además los inhibidores de la recaptación de serotonina, que tienen un efecto benéfico, aunque estos datos recientes son contradictorios, como dije anteriormente. Resumiendo entonces, los dos cuadros siguientes hablan de las drogas que podrían favorecer la neuroplasticidad. Tenemos en primer término a las anfetaminas, a los agonistas dopaminérgicos y a la levodopa, a la noradrenalina, así también como la amantadina, que puede contribuir en la recuperación de los déficits cognitivos en pacientes con daño cerebral traumático.
El donepezilo, un inhibidor de la acetilcolinsterasa usada para la demencia, también ha sido útil para la recuperación de los pacientes con afasias. Nombro también a los inhibidores de la recaptación de serotonina, especialmente la fluoxetina, y su uso para la recuperación de los eventos vasculares en pacientes con depresión. Algunos compuestos psicodélicos, como los derivados del ácido lisérgico, pueden aumentar la complejidad del árbol dendrítico, promoviendo el crecimiento y la formación de nuevas sinapsis. Estos efectos celulares son similares a los producidos por la ketamina de acción rápida, por lo que se postula que potencialmente se podrían usar para la depresión y los trastornos relacionados. El fingolimod, droga usada para los pacientes con esclerosis múltiple, aumenta los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro en cultivos neuronales y mejora la memoria y modelos de enfermedad en pacientes que padecen Huntington, así como los síntomas depresivos asociados. La memantina fue comentada previamente, tiene un efecto favorecedor. Drogas que podrían dificultar la neuroplasticidad, tenemos al haloperidol, un neuroléptico, así también a las fenotiacinas. La clonidina, un agente antihipertensivo, también se incluyen a las benzodiazepinas y al baclofeno. Como dije anteriormente, los antiepilépticos que tienen un efecto en el bloqueo de los canales de sodio, al propanolol, el piperideno, droga usada para los síntomas parkinsonianos y también indicada para la prevención y corrección de los síntomas extrapiramidales inducidos por neurolépticos. Numerosos estudios informan que el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol y algunos cannabinoides, por su actividad antioxidante, ejercen una influencia neuroprotectora durante un accidente cerebrovascular isquémico y después del episodio, estimulando de esta manera el flujo sanguíneo del cerebro, limitando el volumen del infarto, aunque se necesitan más estudios para unificar criterios. Concluyendo entonces, podríamos remarcar la importancia de conocer los efectos de diferentes drogas y su influencia en los fenómenos de la neuroplasticidad. La combinación de los diferentes fármacos con las estrategias de rehabilitación son fundamentales para guiar las diferentes redes neurales e inducir de esta manera una buena recuperación funcional de los pacientes. Los efectos de los diferentes fármacos y la influencia de estos en la plasticidad cerebral están en constante revisión, por lo que la intervención debe ser siempre individualizada, teniendo en cuenta el tipo de daño y las comorbilidades asociadas. Por lo que queda mucho por entender y comprender. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias.